Chicos, buenas tardes. Disculpen la demora. Podía abrir el link, no sé por qué. Ya estamos ahí. Buenas tardes, profe. Vamos a terminar con esto. Habíamos visto que para el segundo caso de estructuras de Lewis tenemos todo aquello que no está comprendido en el primer caso. Y teníamos algunos trabajos que empezar a hacer con estas nuevas estructuras. ¿De acuerdo? Estructuras que van a formarse a partir de una primera relación en el que determinaremos un número de enlaces tentativo, no tanto tentativo, es correcto, pero es correcto desde la perspectiva de una primera estructura que eventualmente ni siquiera será la de mejor valor o contribución al híbrido de resonancia, sino será simplemente una estructura posible, válida, ¿de acuerdo? Y que tendremos que aprender a transformar en otras más. ¿Ya? Vamos a cambiar el ejemplo y vamos a trabajar con el trióxido de azufre. Con el dióxido de azufre también se puede, pero este de acá es bastante más significativo. Entonces, veremos acá desarrollo de la molécula SO3. ¿De acuerdo? Entonces, el número de electrones de valencia, hacerlo a mano para hacerlo un poco más rápido, por parte del azufre y 3 oxígenos, son 6, 3 por 6, son 24. Esos son los de valencia. Y los electrones, para que cada uno de los átomos complete el octeto de manera individual, es 8 por cada uno. Por lo tanto, acá son 32. El número de enlaces es la semidiferencia. 32 menos 24 sobre 2 igual 4. ¿De acuerdo? Y en el caso del trióxido del azufre, vamos a colocar el átomo de azufre rodeado por los átomos de oxígeno. Y vamos a colocar los 4 enlaces, siendo primero uno de ellos en la dirección de cada uno de los átomos de oxígeno, pero al ser 4, el cuarto, inmediatamente nos damos cuenta que tenemos más de una posibilidad para colocarlo. ¿De acuerdo? El cuarto enlace lo podemos colocar aquí, pero lo mismo podríamos haberlo puesto en cualquiera de los otros 2 átomos de oxígeno. Entonces voy a copiar esta imagen. Y vamos a completar
posiblemente aquí, aquí o aquí. 3 alternativas equivalentes. No más. Recuerden que no podemos hacer más estructuras cambiando el esqueleto sigma. No podemos hacer eso o esto. Ya empezamos con el esqueleto sigma así, de esta manera, y así nos quedamos. Tampoco puedo modificar la estructura, que en este caso no se podría, pero aunque se pudiera tener otra estructura lógica, ya no, porque estamos haciendo esta molécula, con átomo central azufre y periféricos o terminales oxígeno. ¿Ya? Entonces, 3 estructuras resonantes. ¿Qué nos dice la última parte de la metodología? Completar los octetos. ¿De acuerdo? Completar los octetos. Entonces yo voy a completar los octetos, por ejemplo, aquí, acá y acá. Como pueden ver, el azufre no necesita completar el octeto. Ya está completo. La premisa de este método para el caso 2 es que siempre se cumplirá el octeto, al menos en principio. Tenemos 2 casos excepcionales, que son el llamado octeto impar, que lo vamos a ver después de este ejemplo, y eso es evidente, el número de electrones de valencia me sale impar, al toque me doy cuenta. Lo segundo es justo lo que vamos a ver con este ejemplo, la expansión para disminuir cargas formales. ¿De acuerdo? Tenemos entonces estas 3 opciones. ¿De acuerdo? Esas 3 opciones como 3 estructuras resonantes equivalentes. ¿De acuerdo? Aquí vemos 3 estructuras resonantes equivalentes. ¿Ya? Entonces, vamos a analizar las cargas formales. ¿Ya? Vamos a llamarle a esta estructura la estructura 1. La estructura 1, la estructura 2 y la estructura 3. Y vamos a tomar en cuenta que estos oxígenos son siempre el mismo, que no hemos movido la molécula. Lo que hemos movido son los enlaces sigma, pi, perdón, y los pares no enlazantes eventualmente. ¿Ya? De esa manera estoy simbolizando que los oxígenos no se han movido. Lo que se han movido son los enlaces. Y es más, después vamos a hacer una especie de mecanismo de reacción para que veamos que en realidad ni siquiera corresponde que el enlace pi sea naranja en los 3 casos. Pero bueno, para aprender es la mejor forma. ¿Ya? Lo que pasa es que después ya tenemos que discriminar un poquito cómo lo hemos obtenido. Teníamos un alumno de química en esta sección, ¿verdad? Solo uno. A él le va a servir la otra información, así que en todo caso, si tenemos tiempo, lo hacemos, porque les aseguro que ninguno de nuestros profes lo va a hacer en las otras secciones, y si no, por último, se los mando aparte, ¿ya? Para no perder tiempo en algo que puede ser muy, muy quisquilloso, solamente como para prepararlos para el curso de orgánica más adelante, ¿ya? Así que en todo caso, se los mando después. Bien, vamos a dejarlo así por el momento, y vemos 3 estructuras resonantes equivalentes. Entonces, ¿qué vienen a ser? ¿No? Cargas formales. Entonces, las cargas formales, ¿no? Son las cargas que tienen de manera real
o imaginaria, real o, digamos, los átomos considerando los electrones de valencia, considerando sus electrones de valencia, y aquellos que están directamente unidos al átomo, ¿no? Aquellos que están directamente unidos al átomo. Se puede calcular de la siguiente manera. Carga formal es igual a número de electrones de valencia menos número de enlaces menos número de electrones no enlazantes. Vamos a poner eso como subíndice. Ok, eso es lo que tenemos ahorita. Carga formal es el número de electrones de valencia menos el número de electrones de enlace menos el número de electrones no enlazantes. ¿Ok? Entonces, vamos a ver de la estructura 1. La estructura 1, la estructura 2 y la estructura 3. Y en la estructura 1 tenemos el azufre y tenemos 3 oxígenos. Y estos oxígenos tienen un color magenta, un color amarillo y un color celeste. Entonces, en 1, ¿cómo está el azufre? Vamos a ver. El azufre tiene, vamos a poner aquí, bien. En el azufre, en 1, el número de electrones de valencia, bueno, siempre es 6. El número de enlaces es 4. Y el número de electrones no enlazantes es 0. Más 2. ¿Verdad? Y lo mismo se va a repetir en los 3 casos. El oxígeno magenta, en el primer caso, tiene
6 electrones de valencia. Bueno, todos los oxígenos tienen 6 electrones de valencia. En este caso, en uno, el magenta tiene 2 enlaces y tiene 4 electrones no enlazantes. 0. El amarillo, en uno, tiene un solo enlace, al igual que el celeste. Y todos ellos tienen 6 electrones no enlazantes. -1 y -1. Interesante, porque la suma de cargas formales debe ser igual a la carga de la especie química, que en este caso es 0, porque es una molécula. Sumatoria de cargas formales igual 0. Vamos a ver que esta sumatoria se cumple esta vez para el átomo amarillo. Se cumple para el átomo de color amarillo. Aquí tenemos 6 menos 2 menos 4 igual a 0 en 2. Y en 3 se va a cumplir para el átomo celeste. Mientras que en los otros casos vamos a tener -1 y -1 para los átomos magenta y celeste en 2, magenta y amarillo en 3. Y en todos los casos, la suma de cargas formales va a ser 0 porque es una molécula neutra y está bien hecho el tratamiento. Si estuviera mal hecho, por supuesto que no saldría 0 seguro. Sumatoria de cargas formales igual a 0. Sumatoria de cargas formales igual a 0. Es un requisito. Si fuera un ion, debería sumar la carga de ion. Parecido a los estados de oxidación, pero es otro concepto. ¿De acuerdo? Entonces, eso es lo que tenemos para estas 3 primeras estructuras resonantes. Ahora, vamos a establecer una condición adicional, ¿de acuerdo? Y es la siguiente. Cuando el átomo central es del tercer periodo o superior, puede expandir su octeto. Si su carga formal es mayor a 0, lo hará hasta disminuirla, ¿no?, lo más cerca a 0 posible, ¿no?, hasta 0, o lo más cerca posible. Nunca será negativa. ¿Ya? Nunca será negativa porque es el átomo central, el menos electronegativo. No puede llevar la carga negativa por expansión. No puede llevar la carga negativa por extensión. ¿De acuerdo? ¿Cómo lo hacemos? Ahí viene el cómo. Para hacerlo, un par de electrones de los terminales, ¿no?, un par de electrones de los terminales formará un enlace pi con el central. ¿De acuerdo? Un enlace pi con el central. Esto hará 0 la carga formal del oxígeno, porque esto sucede usualmente con el oxígeno, valgan verdades, ¿no? Pero vamos a poner mejor del terminal, ¿ya? La carga formal del terminal y disminuirá en 1 la carga formal del central.
Vamos a trabajar con modificando la estructura 1. ¿Ya? Modifiquemos la estructura 1, aunque sería el mismo efecto hacerlo con la 2 o con la 3. Modifiquemos la estructura 1. Vamos a copiarla. Y agrandarla un poquito para trabajar con ella. Entonces hemos dicho, para hacerlo, un par de electrones de los terminales formarán un enlace pi, bueno, con carga formal, ¿no? Con carga formal diferente de 0, con carga formal menor que 0, formará un enlace pi con el central. Entonces vamos a traer un par de electrones de aquí, de la estructura 1, para acá. Por ejemplo, este. ¿De acuerdo? Y entonces vamos a tener esta nueva estructura a la que le voy a poner este mismo parcito de electrones que estaba en verde. ¿Ya? Se lo voy a poner acá. ¿De acuerdo? Como primera de las estructuras resonantes, ¿ya? Y así como esta es factible con dos dobles enlaces, tal como los estamos viendo, podría haber sido del otro lado y puedo tener esto para acá y este devolverlo y me quedo con los dos dobles enlaces de abajo, por decir así. ¿Ya? Con esos dos. Pero también podría ser un tercer movimiento y quedarme con los dos de la derecha, derecha y arriba, y hacer esto de acá. Y tendría la tercera estructura. En este caso, este par de electrones lo voy a poner arriba. Acuérdense que en un examen o en algún momento ustedes no necesitan usar colores. Simplemente los colores son para que ahorita identifiquen lo que está pasando. Nada más. ¿Ya está? Y entonces aquí tenemos, ¿no? estas tres estructuras adicionales. Adicionales a las tres primeras, ¿no? Evidentemente es la 1. A esta, si quieren, le llamamos 4. A esta le llamamos 5. Y a esta le llamamos 6. ¿No? Entonces, esto nos ha generado estas otras tres de acá.
Podría haber sido de la 1, de la 2 o de la 3, da lo mismo. Pero tenemos este segundo juego. En este segundo juego, vamos a tratar de copiar esto de aquí. Vamos a ver si resulta para ganar un poco de tiempo. Ya, parece que sí resulta, pero tenemos que modificar, obviamente. El azufre ahora tiene 6 menos 5 menos 0 igual más 1. El oxígeno amarillo ha cambiado. Ahora tiene 6 menos 2 menos 4 igual a 0 y solo el celeste se mantiene con menos 1. Aquí se ha modificado, bueno, el azufre sigue siendo 6 menos 5 menos 0 más 1 y acá también 6 menos 5 menos 0 más 1. En este caso es el azufre magenta el que tiene y el celeste los que tienen 6 menos 2 menos 4 igual a 0. El amarillo 6 menos 1 menos 6 menos 1 y este 6 menos 2 menos 4 igual 0. Si se dan cuenta, la sumatoria de cargas formales sigue bien, ¿no? Y acá, el magenta, 6 menos 1 menos 6 es menos 1, y los otros dos, 6 menos 2 menos 4, igual a 0. Lo que hemos hecho es mitigar parcialmente la carga formal del azufre, logrando un juego nuevo de 3 estructuras resonantes adicionales que son de mejor contribución, de mejor grado de contribución que las que están arriba. A veces decimos más estable, pero dicen más estable los flojos, porque en realidad las estructuras resonantes expresan la deslocalización de los electrones. No es que haya una separada de la otra, que sea más estable y la otra menos estable. Simplemente son grados de contribución. El verdadero a quién se parece más. La verdadera estructura no se puede representar por Lewis, pero se parece más a estas tres que a cualquiera de estas tres. Y por último, podemos volver a hacer esta operación. Por ejemplo, a partir de 4, vamos a copiar 4. Profe, Dime. a una pregunta, entonces lo recomendable es que la carga formal del central siempre tienda a 0. Es lo que te va a expresar la mejor forma de representarlo. Pero no es que sea obligatorio hacerlo, depende del contexto. Por ejemplo, en un problema, te puedo preguntar, escriba una estructura de Lewis válida. Con que me hagas la primera, suficiente. Ahora, si te pido, escriba el mejor contribuyente al libre de resonancia, ahí sí estás obligado a llevar las cargas lo más cerca de 0 o a 0 si es posible. ¿Te das cuenta? El contexto. Y ya, si estás en un curso avanzado de química en el que necesitas el trióxido de azufre para una reacción, un mecanismo, obligatoriamente vas a tener que usar la mejor estructura, porque ahí sí te lo van a exigir. En química general depende del contexto, depende de lo que se te pida, ¿no? Entonces, acá si no vamos a hacer esto, esta de acá no, sino solo esto de aquí, y vamos a obtener la estructura número 7. Y esta 7
lo que va a tener es tres pares de electrones, o sea, tres dobles enlaces. Esta es la estructura número 7. ¿Te das cuenta? Entonces, esta estructura resonante, podemos decir que ya tiene todas sus cargas formales igual a 0. Por espacio, ya no lo voy a poner, ¿de acuerdo? Pero, ¿no? Todos los átomos, ¿no? Tienen carga formal igual a 0, si cabe el término, ¿no? Carga formal igual a 0. Este es el mejor contribuyente al híbrido de resonancia. Y lo voy a poner porque lo van a escuchar mal llamado, más estable. Le pongo mal llamado, más estable porque lo van a escuchar, porque lo van a leer inclusive. Lo van inclusive a leer, ¿ya? O sea, no solamente es que lo van a escuchar a alguien, sino que lo van a leer también. ¿Ok? Entonces, hay 7 estructuras resonantes en total. Mejor lo pongo. Hay 7 estructuras resonantes en total. Si tú te acuerdas de la academia o de la pre, valían estas 3, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no se hacía octeto expandido en este contexto. Ahora sí es necesario saber que hay resonancia y que son estas 7. Vamos a hablar del ion sulfito, o si no, del ácido sulfuroso. Para introducir un nuevo concepto. El ácido sulfuroso implica nuevamente el desarrollo de valencia. Y aquí sí es importante hacerlo despacito porque tenemos hidrógeno, 2 hidrógenos, azufre y 3 oxígenos. Cada hidrógeno aporta 1, 2 por 1, 6 y 3 por 6. O sea, 24 más 2, 26. Octetos, el hidrógeno requiere 2 por 2, 4. Es el dueto. Este sí, 8 y 3 por 8. 32 más 4, 36. A ver. 8, 32. Claro, está bien. Y finalmente el número de enlaces, que va a ser 5. Tomas el azufre, le pones los oxígenos, y eso sí es importante, los hidrógenos en los oxácidos siempre irán unidos a algún átomo de oxígeno. Por ejemplo, si yo lo trabajo así, tendría 1, 2, 3, 4 y 5. O como tú quieras ponerlo. ¿Ya? Pero siempre respetando que si vas a encontrar de repente alguna otra estructura resonante, pues no cambies esta estructura básica, ¿no? Y completar los octetos. Completar los octetos. A este oxígeno le falta
A este oxígeno le falta. A este oxígeno le faltan 3 pares. Y a este azufre le falta un par para completar su octeto. En la academia te hubieras dicho que esto no tiene resonancia. ¿De acuerdo? Porque implícitamente te dicen que se cumpla la regla del octeto para esta molécula. Pero ya no, pues. Aquí sí presentaría resonancia. Las cargas formales, ¿ya? Vamos a poner aquí azufre, oxígeno, oxígeno, oxígeno. Bueno, los hidrógenos también podríamos, ¿ya? Pero vamos a ponerlo solo una vez. Hidrógeno. Okay. El azufre tiene 6 electrones de valencia, 3 enlaces y tiene 2 electrones no enlazantes, más 1. El oxígeno magenta tiene 6 electrones de valencia, 2 enlaces y 4 electrones no enlazantes. El oxígeno amarillo está en la misma situación. 2 enlaces y 4 electrones no enlazantes. El oxígeno celeste tiene 6, menos 1, menos 6, menos 1. Y los oxígenos, los hidrógenos, perdón, cada hidrógeno está con un electrón de valencia, un enlace y 0 electrones no enlazantes, obviamente. ¿Ya? No le voy a dar mucha al hidrógeno, porque el hidrógeno siempre va a estar así, es monovalente. ¿Cómo disminuyo cargas formales? Aquí está el oxígeno en cuestión. Y voy a hacerlo directamente aquí. Simplemente paso un par de electrones y ya tengo mi otra estructura. ¿No? Paso eso ahí. Y tengo mi enlace doble acá. Ya está. Esa es mi segunda estructura resonante, en donde todo va a ser igual, excepto en el azufre y el oxígeno celeste. 6 menos 4 menos 2 igual 0. 6 menos 2 menos 4. 0. Entonces ahora resulta que tiene resonancia, o mejor dicho, hemos aprendido a tener una estructura resonante adicional, 2 estructuras resonantes, mejor dicho, con octeto expandido, pero no más. Sin embargo, podemos trabajar el ion sulfito. Y estoy considerando todas las posibilidades que tienen que ver con esta combinación de un azufre y 3 oxígenos, que no tiene nada que ver el sulfito con el trióxido de azufre. El trióxido de azufre tiene estado de oxidación 6, el azufre, y el sulfito, así como el ácido sulfuroso, tiene estado de oxidación 4, o sea, nada que ver. Pero la fórmula, ¿no?, se parece, solo que este tiene carga y el otro no. Entonces, hagamos el análisis nuevamente. Valencia, azufre y 3 oxígenos, y 2 cargas negativas. 8
3 por 8 y 2. Perdón, 6, ¿no? 6, 3 por 6, 24 y 2, 26. Octetos, 8, 3 por 8, igual 32. Enlaces, 3. 6 entre 2, ¿no? 3. Entonces, el trióxido de azufre, ya tenemos un poquito más de experiencia, azufre, oxígeno, oxígeno y oxígeno, y solo tenemos la posibilidad de generar estos 3 enlaces simples y un par de electrones en el azufre. Si se dan cuenta, todos estos oxígenos tienen carga formal -1. Todos. Y al azufre le falta un par libre. Tiene carga formal +1. La suma de cargas formales tiene que dar la carga del ion. Voy a copiar acá y lo voy a modificar nomás para no escribir tanto. Entonces acá tenemos el azufre +1, el oxígeno magenta, -6, -1, -6, -1, -6, -1, -6, -1. Entonces, la suma de cargas formales es -2, lo cual está bien, porque es un ion, ¿no? Es un anión divalente. Así que eso está perfecto. ¿Ya? Pero, ¿qué podemos hacer respecto a la modificación? Podemos empezar por modificar 1, ¿de acuerdo? Entonces, tendríamos esta posibilidad, ¿cierto? Vamos a hacer una cosa. Hemos hecho esto, ¿verdad? Hemos hecho esto de ahí. Y ahora tenemos una nueva estructura en la que podemos tenerlo de esta manera, podemos tenerlo de esta otra forma. Vamos a hacer las 3 de una vez, después lo cambiamos. ¿Ok? Podemos tener esta otra variante. Y podemos tener esta última. Esta última variante. Todas ellas van a tener en común el hecho de que el azufre tiene 0 y uno de los oxígenos tiene 0. ¿Ya? Entonces,
Tomamos esto. Vamos a ver acá. El azufre, 6 menos 4 menos 2 igual a 0. Y el magenta, 6 menos 2 menos 4 igual 0. Carga formal suma menos 2. Aquí, menos 4 menos 2, 0. El amarillo, menos 2 menos 4, 0. Y aquí el celeste. Menos 2 menos 4, 0. Y el azufre, menos 4 menos 2, 0. Entonces, la pregunta es, ¿le puedo generar, mejor dicho, otro doble enlace al azufre? Estructura 1, estructura 2, estructura 3, estructura 4. Les pregunto a ustedes, díganme, ¿le puedo generar otro doble enlace al azufre-oxígeno? Por ejemplo, a partir de la estructura 2, que tenga doble con magenta y doble con amarillo. Bueno, sí, ¿no? ¿No sería la única condición que la suma de cargas formales sea menos 2? No, no es la única condición. Dije una condición más. Que el átomo central no bajara a negativo. Ah, sí, ok. Y si nosotros ponemos un doble enlace más, tendríamos 6 menos 5 menos 2 para el azufre. Cosa que no se puede. Entonces hay 4 estructuras resonantes. Si generamos un enlace múltiple más, tendremos el átomo central con carga formal negativa, lo cual no es aceptable. Listo. Profesor, Dime. disculpe, en la primera estructura, ¿podría darse el caso en el que el azufre comparta su par libre que tiene con algún oxígeno? ¿O no? No, Disculpe. porque casualmente... No, eso no se va a dar porque casualmente si el azufre compartiera su par de electrones hacia el oxígeno expandiría su objeto y el oxígeno es el segundo periodo, no puede hacerlo. Acuérdense que, y aunque fuera del tercer periodo, por ejemplo, lo que fuera, ¿no? Del tercer periodo, tampoco, porque los átomos, la expansión del octeto o el octeto incompleto es una propiedad de los átomos centrales. O sea, es una condición de los átomos centrales. No le pasa a los átomos terminales. Gracias, profesor. Eso es en general, ¿ah? Eso es en general, eso es siempre. Muy Profesor, bien, dime, te escucho. ¿cómo se podría generar un nuevo enlace entre el sulfuro y el oxígeno magenta? Digo, el azufre. Uno adicional Sí, al el doble. azufre y el oxígeno magenta. Se Ya. tendría que ver involucrados los electrones de valencia, o sea, 5 enlaces para el azufre y 1 para el electrón de valencia y sería 0, sumatoria.
O sea, ¿tú te refieres al proceso que está aquí? ¿A esto? Sí, sí, sí. Ya, lo que pasa es que el azufre empieza a usar orbitales D. Por eso es que puede tener 5 pares de electrones a su alrededor. Incluso podría tener 6. De hecho, en el trióxido de azufre tiene 6, acá no. Porque empieza a usar orbitales D. O sea, si nosotros observamos aquí en función de electrones y puntos, todos los enlaces son normales. Normal, normal y normal. Acá estaría 2 electrones propios, un electrón por cada enlace, el sigma y el pi, van 4, y un electrón por cada uno de estos enlaces, 5 y 6. Acuérdate que como hay 2 cargas negativas, hay electrones que no son del oxígeno, sino que son de fuera, porque hay 2 electrones adicionales. Entonces estos enlaces no son dativos, siguen siendo normales. No sé si por ahí entiendes o sea, encuentras la respuesta a la pregunta que has hecho, porque no te la entendí muy bien. No, es que veo que el azufre tiene 6 electrones. ¿Y cómo formaría un nuevo enlace con el oxígeno magenta? Tú te refieres a la estructura 1. Sí. No, bueno, Tienes, viene el 2. ya, pero ya no puede formar un nuevo enlace. En la 2 ya no se puede formar más enlace. O sea, la 1 puede formar un enlace más que es este de acá. No más. Si tú lo que me preguntas es cómo este puede formar este enlace nuevo, si eso es lo que me estás preguntando, es porque casualmente el azufre tiene orbitales D vacíos, que los puede utilizar para recibir un par de electrones adicional a su octeto ya completo. Y por eso es que solo los átomos del tercer periodo en adelante que tienen orbitales D son capaces de expandir, y no los del segundo. Bien, bien. Bien, vamos ahora a cambiar un poquito, porque esto ya, o sea, con estos 3 ejemplos tienen para intentar trabajar otras moléculas e iones, ¿de acuerdo? Vamos a decir, si les puedo dejar como tarea, digamos, no tarea para presentar, sino para que ustedes desarrollen, ¿no? Situaciones similares, por ejemplo, el ion clorato, el ácido clórico, el perclorato y el ácido perclórico. Podemos hablar del fosfato, podemos hablar del ácido sulfúrico, podemos hablar del cloruro de fosforilo, POCl3, este es el átomo central, del cloruro de tionilo, SOCl2, este es el átomo central, ¿de acuerdo? Y a todos ellos, ¿no? Trabajarlos de la manera como estamos haciendo. El ácido nítrico. Cuidado que el ácido nítrico no puede expandir su octeto. ¿De acuerdo? Bien. El ácido carbónico. O el bicarbonato. Mejor el bicarbonato, diferente a los anteriores, ¿no? Bien. Pueden trabajar todo lo que acabamos de hacer arriba con esto. Ahora, reto ya, Cl2O5, Cl2O7, para, utilizando los mismos criterios que hemos hecho arriba. Ustedes saben hacer esto. Por ejemplo, el Cl2O7, ¿verdad? Y el Cl2O5, así, ¿verdad? Ya, hay que ponerle sus pares de electrones, hay que ponerle sus cositas. Pero basado en lo mismo, ¿no? Estos de acá tienen un átomo central de oxígeno, o sea, el átomo central es el cloro en ambos, porque son óxidos, ¿no? Pero digamos que al medio, para conservar la simetría, hay un oxígeno.
Con esa información ya ustedes pueden hacer valencia, octeto, enlace y trazar las moléculas. Pero ya el reto acá viene a ser desarrollar las estructuras resonantes con octeto expandido, porque el cloro está en el tercer periodo y puede expandir su octeto. ¿Ya? Eso es para que trabajen. Vamos a ver ahora lo que les decía del octeto impar. Ese es el primer caso, ¿no? En el que dentro de esta situación podemos expandir el octeto en función de las cargas formales. Ahora vamos a ver lo típico, el dióxido de nitrógeno, ¿no? Lo típico que es el dióxido de nitrógeno. ¿Qué hago con el dióxido de nitrógeno? Lo mismo de siempre, valencia, octeto y número de enlaces. El nitrógeno tiene 5 y 2 oxígenos tienen 2 por 6. Entonces acá voy a tener algo que es completamente extraño. Y es que tengo 17 electrones de valencia. O sea, tengo un número impar. Eso, cuando yo estoy siguiendo el método, me doy cuenta a primeritas que tengo 17 electrones, o sea, un número impar. Y esto de acá, ¿no? Alguien se queda desapareado. O sea, es imposible cumplir, que todos cumplan la regla del octeto con un número impar de electrones. Bien, octetos, 8 y 2 por 8, 24, y el número de enlaces sería 24 menos 17 sobre 2 igual 3,5, lo que representa 3 enlaces. Y un electrón desapareado. O sea, no interpreten así 3 enlaces y medio, 3,5 se aproxima a 4, no. Tiene una interpretación física. Son 3 enlaces. ¿Y qué cosa es medio enlace? Un electrón desapareado. ¿Ok? Entonces tienes el dióxido de nitrógeno con 3 enlaces. Ya sabemos que cuando tenemos 3 enlaces será 1, 2 y el tercero en cualquiera de los dos lados. O sea, tengo 2 estructuras resonantes. 1, 2. Y acá tendríamos, ¿qué le falta? 2 pares, ¿qué le falta? 3 pares, y al central es el que se queda con un electrón desapareado. Lo mismo aquí. Aquí son 3 pares, aquí son 2 pares, y aquí se queda con un electrón desapareado. Profesor, Sí, ¿ese átomo desapareado puede estar en el oxígeno también? en realidad sí. En realidad sí puede, pero no lo consideremos. ¿De acuerdo? O sea, va a depender mucho de la situación. Pero ya el solo hecho de considerar estas moléculas para este nivel de química general, es más, ni siquiera, por ejemplo, ustedes yo sé que lo han visto en la FRE, ¿no? Pero ni siquiera deberían tomarse en cuenta, ¿no? Porque son moléculas, son radicales, pues, ¿no? No son moléculas realmente estables. Por ejemplo, esto de aquí se junta para formar N2O4, se separa al formar el NO2, y como estas hay poquitas. Normalmente los radicales son sustancias muy reactivas que no es el momento de estudiarles más detalle, ¿no? Simplemente porque hay que tomarlo en cuenta. Si revisan en los libros, más que nada es conocer que existe, ¿no? Por el momento, nos importa conocer que existe. Ya respecto a su química, tendríamos que estar en un curso de inorgánica, por ejemplo, ¿no? Entonces, así como el NO2, ¿no? Ya es solamente para reconocer que existe este octeto adicionalmente también excepcional, ¿no? Pueden trabajar para esta excepción otras moléculas impares, como el NO,
el ClO2 y sus equivalentes con bromo y yodo, ¿no? Ahora, Profesor, disculpe, dime. o sea, esas moléculas que usted está que genera, cuando, o sea, tienen algo, afectan bastante a la propiedad de la partícula, de la molécula, o solamente o sea, o me refiero al hecho de que tenga un electrón desapareado, más que todo. Claro, claro, eso explica parte de sus propiedades. O sea, toda la composición y estructura de una molécula tiene que ver en la explicación de sus propiedades, ¿no? Siempre. Ah, ya, profesor. Bien. Vamos a ver ahora, voy a copiar una tabla. Ahora un instante para ubicarla y poderla copiar aquí. Listo. Vamos a ver si necesitamos corregir algo aquí. En esta tabla que vemos, tenemos una serie de datos para poder determinar la hibridación. ¿De acuerdo? Entonces vamos a escribir un poquito aquí antes, ¿no? ¿Qué cosa es hibridación? La hibridación es una explicación teórica, ¿no? A que los átomos, ¿no?, puedan adoptar determinadas geometrías a su alrededor que no se corresponden con la geometría de sus orbitales atómicos en el estado basal. ¿Mm? De los orbitales en el estado basal para el átomo libre. ¿Ok? S, P, D.
Orbitales híbridos se unen por combinación de funciones de onda de 2 o 3 tipos de orbitales, ¿no? El número de orbitales híbridos resultantes es igual al número de orbitales naturales que se combinan. Ejemplo. Un S y un P. ¿No? Un S y un P, vas a tener la combinación que te va a dar 2 orbitales sp. Dos orbitales sp, ¿no? Eso es lo que se va a generar. O un orbital S un orbital P y otro orbital P. Entonces vamos a tener aquí 3 orbitales de tipo sp2. ¿De acuerdo? Y así. Entonces, lo que necesitamos saber, ¿no? Es para determinadas geometrías, ¿no? Conociendo la estructura de Lewis de una molécula o ion, podemos determinar su geometría e hibridación usando la tabla. Usando la tabla siguiente. Si bien es cierto, podrían pensar y deducir cada geometría y cada hibridación, eso ya se hizo. Sería, pues, casi por gusto que tuvieran que volverlo a hacer. Así que vamos a ver acá la tablita. Y vamos a ver si tiene algún error, lo detectamos y lo corregimos antes que les envíe. Considerando que A es un átomo central y B son los grupos terminales, sean iguales o no, la letra E representa los pares no enlazantes, el sigma, los enlaces sigma, y la L, los pares no enlazantes, a los que a veces les decimos libres, ¿de acuerdo? Digamos que D va a ser la suma de sigma más L, número de orientaciones de la densidad electrónica, número de orientaciones para el arreglo espacial de los orbitales. Fíjate que no estoy hablando de enlaces pi, para nada. Los enlaces pi se orientan en el mismo sentido que un enlace sigma, solo que por fuera del eje internuclear, pero conecta el mismo par de átomos. Por lo tanto, no genera una nueva orientación en el espacio para la geometría molecular. Un grupo AB2 es un grupo, o sea, una estructura de tipo AB2 es una estructura donde tienes un átomo central y 2 grupos terminales donde el átomo central no tiene pares de electrones libres. Entonces el número de orientaciones espaciales es 2 y ese 2 te da una pista del tipo de hibridación. Si el número de orientaciones en el espacio es 2, la hibridación es SP, o sea, hibridizas 2 orbitales, un S y un P.
Siempre empiezas con S, continúas con P hasta que se acaban los 3 y después continúas con D. Que esa es la novedad que no se hace a nivel preuniversitario. Entonces tienes SP. Ejemplos, el cloruro de berilio tiene 2 cloros alrededor del berilio. El berilio no tiene pares de electrones en el átomo central y es el típico ejemplo. Sin embargo, el cianuro de hidrógeno es asimétrico, tiene para un lado nitrógeno y para el otro lado hidrógeno, pero sigue cumpliendo con que el átomo central carbono es A, los terminales hidrógeno y nitrógeno son B, no tienen que ser iguales, y el átomo central no tiene pares libres. Lo mismo el dióxido de carbono. La geometría molecular es lineal. El ángulo de enlace es 180 grados y tiene pues esta estructura general ABB, aunque acá los B del HCN son distintos, no interesa. B representa terminales, no representa que sean iguales. Cuando tenemos 3 orientaciones en el espacio, vamos a tener la hibridación SP2. Claro, 3 orientaciones, S y 2P. Y se puede conseguir a partir de 3 enlaces sigma y ningún par libre en el átomo central, o 2 enlaces sigma y un par libre en el átomo central. Eso implica, para el primer caso, el trifluoruro de boro, el trióxido de azufre, y mira que lo he puesto en su estructura, la de menor contribución al híbrido de resonancia, porque es la más sencilla de explicar. Y es igualmente válida. O sea, en validez no se queda. Otra cosa es que las otras estructuras sean de mejor calidad en cuanto a lo que es la contribución a explicar las propiedades. Pero esta estructura de Lewis es perfectamente válida. Así que la utilizamos, ¿no?, como para una mejor explicación del SP2. Luego, el formaldehído también. La geometría molecular es trigonal plana, mientras que si tengo 2 enlaces sigma y un par no enlazante, como en el ozono, como en el cloruro de estaño, como en el dióxido de azufre, o, por excepción, como en el caso de el dióxido de nitrógeno, que en lugar de un par libre tiene un electrón, pero ese electrón tiene que estar en un orbital aparte, no va a estar en el mismo orbital de los otros 2. ¿Sí? Un orbital puede tener máximo 2 electrones, entonces ese tendrá que estar en el otro orbital del plano trigonal, y por lo tanto tenemos estructuras angulares. ¿De acuerdo? La geometría de los pares electrónicos es trigonal plana para las 2. El arreglo espacial de los orbitales es trigonal plano. Sin embargo, este caso, en donde uno de los pares está libre, se ha quedado con una orientación para la densidad electrónica sin conducir a ningún otro átomo. Por lo tanto, ya no podemos decir que es un plano trigonal. Ese es el arreglo espacial de los orbitales, pero la molécula en sí es angular, porque para que sea trigonal plano, este par de electrones tendría que conectar con algo, y no lo está haciendo. Cuando tenemos 4 orientaciones para la densidad electrónica, la hibridación es SP3, ahí está el 4, SPPP. Por ese lado no hay problema. Todo el arreglo espacial de los orbitales va a ser tetraédrico. Sea que tengamos AB4, 4 enlaces, AB3E, 3 enlaces y un par libre, o AB12E2, 2 enlaces y 2 pares libres, como en el caso del agua, o como en el dióxido de cloro, que queda con un electrón no desapareado, no importa, pero tiene que estar en un orbital aparte. Entonces va a generar estructuras tetraédricas, por ejemplo, el cloruro de fosforilo, que se los dejé de tarea, el ácido sulfúrico, que se los dejé de tarea. Estas son las estructuras de menor grado de contribución. Ustedes tienen que lograr todas, ¿ya? Pero explican mejor con los 4 enlaces la hibridación SP3. El ángulo de 109,5 en el piramidal trigonal es menor que 109,5, para el amoníaco específicamente 107, y para el agua específicamente 104,5 es una forma angular, ¿no? Ahí hemos terminado con lo que ya ustedes sabían, o tendrían que haber sabido. Vamos con lo nuevo. Ustedes conocían estas estructuras de Lewis: pentacloruro de fósforo, tetrafluoruro de azufre, hexafluoruro de azufre,
etc. Lo que no conocían todavía eran sus hibridaciones y geometrías, salvo que por curiosidad lo hayan aprendido. Tenemos AB5, AB4E, AB13E2 y AB12E3. Todas estas son un conjunto para 5 orientaciones en el espacio para la densidad electrónica. 5 con enlace, 4 con enlace, 3 o 2 con enlace, y el resto pares libres. Cuando tenemos 5 enlaces, la figura es bipiramidal trigonal, 2 pirámides con una base común trigonal. ¿De acuerdo? Entonces, en el plano trigonal se distribuyen 3 enlaces y en el eje perpendicular al plano trigonal se distribuyen 2 enlaces más. Los ángulos son de 120 grados en el plano trigonal y de 90 con respecto al plano trigonal para los otros dos, que obviamente entre sí tienen 180, pero eso no viene al caso. Cuando tenemos una estructura AB4E con hibridación SP3D, todos son hibridación SP3D, 5 direcciones, S, se acaban los 3P, van 4, me queda un D, 5. Tiene la figura de tetraedro distorsionado, el cual también puede indicarse como balancín o sube y baja. Aparentemente es preferible decirle balancín o sube y baja que tetraedro distorsionado, que solo lo tiene el libro de Champ. ¿De acuerdo? Pero es válido. La pirámide trigonal, perdón, la bipirámide trigonal está echadita acá. O sea, lo he puesto así para que parezca el balancín. ¿De acuerdo? ¿Se acuerdan que los morados acá arriba están en el plano trigonal? Bueno, el plano trigonal tiene los 2B y todavía sería el tercero, el par de electrones en el plano trigonal, y hacia los dos lados, perpendicular a ellos, están los B. No es que yo sea muy chueco y lo haya hecho así hacia abajo, sino que la distorsión de este par de electrones hace que no sea perfectamente recto, perpendicular al plano trigonal, sino que sea ligeramente distorsionado hacia adentro. Por lo tanto, el ángulo es aproximadamente de 120 y aproximadamente de 90. No es 90 exacto ni 120 exacto. Eso es el SP3D para 4 enlaces y un par libre. 3 enlaces y 2 pares libres implica la llamada forma de T. No es el plano trigonal libre de los 2 enlaces perpendiculares. No, eso es lo que cualquiera de nosotros, incluido yo cuando estaba en la universidad, podíamos haber intuido. No es así. La forma de T implica una menor repulsión, dado que los pares no enlazantes se encuentran a 120 grados uno del otro y no a 90 grados de los planos de enlace, del plano de enlaces. Esto no es intuitivo. No es intuitivo, así que tienen que aprendérselo. Para un SP3D con 2 enlaces y 3 pares libres nos queda la estructura lineal. ¿De acuerdo? Donde el plano trigonal tiene a los 3 pares de electrones no enlazantes y solo nos queda el eje perpendicular al plano con A y los 2B. Eso es el caso del dicloroiodato o difluoruro de xenón. Finalmente tenemos un arreglo de 6 orbitales alrededor del átomo central, que pueden ser 6 enlaces, 5 enlaces y un par libre, o 4 enlaces y 2 pares libres, hasta ahí nomás. ¿De acuerdo? El hexafluoruro de azufre tiene una forma octaédrica. El pentafluoruro de yodo tiene una forma de pirámide cuadrada. Como un octaedro es completamente simétrico, quitarle cualquiera de ellos da lo mismo. Nos queda una pirámide de base cuadrada. Y cuando le quitamos el segundo, porque tenemos una estructura AB4E2, nos queda un plano cuadrado, como el tetrafluoruro de xenón. Hay que tener en cuenta lo que les decía hace un rato, las geometrías electrónicas siempre son similares a la que tiene todos los orbitales enlazados. Por ejemplo, en AB3 o AB2E es trigonal plana, igual como el AB3. Las AB4
son tetraédricas, al igual que la AB3E, AB2E2, etcétera, ¿no? Como AB5, la bipirámide trigonal, son todas las que tienen 5 direcciones y octaédricas todas las que tienen 6 direcciones. Esa es la geometría electrónica. Es el arreglo de los orbitales alrededor del átomo central. ¿Ya? Esta tabla, ¿de acuerdo? Modestia aparte, está mejor que cualquiera de las tablas de los libros. Está más completa, si quieres. ¿Ya? Tú puedes cotejarla con los libros y te vas a dar cuenta que siempre hay una información, de repente un poquito más, o el ejemplo, o la imagen. Por último, si no gustas de la imagen que tienes acá, por lo menos te ayudará a entender un poco más la del libro, que está de repente un poquito más bonita, ¿no? Pero es información importante. Tienes que procesarla de alguna manera. Profesor, disculpe. Te escucho. Tengo una duda en la hibridación, lo que es es SP2. En la SP2, usted dijo que, que los electrones, o sea, la distribución de los orbitales en ambos era la misma o era distinta. No, la misma, siempre es la misma. Todos los grupos tienen la misma distribución de los electrones. En AB3 y AB2C, todas las que tienen hibridación SP2 son trigonal plana. La distribución de los orbitales en el espacio. Las SP3 son tetraédricas, las SP3D son bipiramidales trigonales y las SP3D2 son octaédricas. Las variantes se dan en la geometría molecular. La geometría de los pares electrónicos siempre es la misma en cada grupo. Aquí están los grupos. Ah, ya, profesor. Entonces, pero entonces no hay excepciones a esa regla que usted nos acaba de decir. No, no hay excepciones. Pueden ser más distorsionados o menos distorsionados, pero se asume que esa es la distribución y el espacio. Profesor, y en ese caso de la T que usted dijo, no lo entendí muy bien. No, ¿a qué se refería con que no era perpendicular, decía usted? No, en el balancín, este de acá. A ver, vamos a dibujarlo acá. O sea, esto de acá, esto es una bipirámide trigonal. Acá este me salió un poco largo. ¿Ya? Esta es una bipirámide trigonal. Un eje perpendicular a un plano trigonal. Ahora, si nosotros tenemos solamente 4 enlaces y un par libre, digamos que este de acá es el par libre, entonces me queda esta figura. Y esta figura, si nosotros la cambiamos de plano, ¿no? Tendríamos el eje verde y tendríamos acá ¿no? Esto de aquí. Ahí está, ¿no? Cambiado de plano. Y el par de electrones no enlazantes acá. ¿De acuerdo? Este par de electrones no enlazantes genera mayores repulsiones sobre los pares enlazantes que los pares enlazantes entre sí. Por lo tanto, en lugar de que quede perfectamente perpendicular al plano trigonal, va a quedar ligeramente distorsionado. Acá y acá, ¿no? Entonces, se entiende que esto le llaman balancín porque es como si fuera los apoyos, ¿no? Y prefieren esa denominación antes que tetraedro distorsionado. La pregunta es, ¿cuál sería el tetraedro acá? El tetraedro sería este, ¿no?
Ese es el tetraedro. Obviamente no es regular, ¿no? Es un tetraedro completamente distorsionado. Entonces, bueno, al parecer a la mayoría de autores prefiere el término balancín. ¿Ok? Ah, ya, profesor. Entonces, en el caso, pero ese es en el caso que usted dijo si mal no recuerdo, era cuando había o sea, cuando había ¿cómo se llama? El SP3D, pero El AB4E. ajá, el AB4E, pero yo le preguntaba, bueno, también por ese, pero le preguntaba más por el AB3E2, ese de ahí, que usted dijo que tenía forma de T y esa vaina. Ya, pero ese no tiene distorsión prácticamente. En el caso de la forma de T, tú tienes otra vez, vamos a dibujar el plano trigonal, y acá tienes arriba y abajo, ¿no? Entonces, intuitivamente podríamos decir que aquí tendrías B, B y B, y que esto desaparece para generar los pares no enlazantes. El problema es que aquí tienes 6 interacciones a 90 grados, o sea, libre, enlazante a 90 grados, ¿ya? 6 interacciones libre, enlazante a 90 grados. La otra opción, que es la forma de T, se queda esto y se quedan estos dos. Entonces el B, los B están acá. Y aquí tendrías a 120 grados estos dos. Entonces, aquí tienes solamente 4 interacciones a 90 grados, que son 1, 2, 3 y 4. 4 interacciones libre enlazante a 90 grados. Eso es lo que determina que la forma de T sea preferible antes que el plano trigonal para una estructura AB3E2. Ah, ya entendí, profesor. ¿Ok? Listo. Como les digo, esto no es tan intuitivo, ¿no? Aparentemente aquí los grupos están más apretados, ¿no? Uno, otro y otro. Pero lo que manda no es la interacción enlazante-enlazante, sino tratar de tener el menor número de interacciones cercanas libre enlazante. Eso es lo más importante. Bien. Entonces, ya con esto prácticamente hemos terminado. Para saber la polaridad, que ahí nos toca solamente fuerzas intermoleculares, para saber si las estructuras son polares o no polares, podríamos decir que en los primeros casos, en los más sencillos, todos los que tienen pares libres son polares. Pero aquí hay algunas estructuras simétricas, como por ejemplo la estructura lineal, tenemos aquí en AB12-3, que aunque tenga 3 pares libres, si los dos B son iguales, es apolar. Y la estructura plano cuadrada, que aunque tenga 2 pares libres, si los 4 B son iguales, es apolar. Entonces, ahí más o menos podemos mantener criterios que conocemos. Cuando hay pares de electrones libres son polares, y cuando no los hay, depende de la simetría, pero tenemos que tener especial cuidado en AB12-3 y en AB4E2, donde los pares de electrones no van a generar polaridad debido a que están distribuidos simétricamente. Entonces solamente la polaridad será si es que los B tienen alguna diferencia. Bien, aquí nos vamos a quedar hoy, pero antes de quedarnos acá voy a grabar y pasarles esto de una vez.
Profesor, una pregunta. Hasta donde hagamos el martes de la otra semana viene la práctica calificada y el parcial o solamente la práctica? Correcto. Así es. Así es. Ah, ya, profesor. Nos queda esta semana y una más antes del parcial, ¿verdad? Sí, sí, sí. Ya, ok. Bien, vamos a ponerlo en el chat. Profesor, y una pregunta más. ¿La próxima PC va a ser virtual o va a ser presencial? No, la PC virtual. La PC virtual. El examen parcial sí es presencial. Ya se avisó. Ya también se avisó que sea martes de la semana de parciales, el martes a las 8 de la mañana. Ya traten de llegar súper temprano con sus precauciones. Profe, los martes a las 8 de la mañana, nosotros tenemos también clases en otros cursos. Ah. ¿Eso se está tomando en cuenta también? ¿Que se puede, que si acaso se va a cambiar ese horario o cómo va a ser? Lo que pasa es que el examen parcial es una sola fecha y hora para todo el curso. Lo que quiere decir que, por ejemplo, a ver, si se toma los martes en la mañana, o sea, todos los cursos todas las secciones van a tener un cruce si es que no es en su horario, siempre. Pero eso es si fuera semana de clases. En semana de parciales, por ejemplo, si tú tienes cálculo los martes a las 8, por decir, pero el examen de cálculo no va a ser martes a las 8, el examen de cálculo va a ser otro día, miércoles a las 10, jueves a la 1, no sé, a la hora que se les ocurra ponerlo. Entonces, los cursos comunes, los cursos de primer y segundo ciclo, siempre tienen eso. Como son varias secciones, se juntan todas las secciones en un horario. Así que yo, lo que pasa es que antes lo hacía la oficina de estadística. Ahora piden que los profesores sean los que propongan el horario. Yo ya lo mandé, ya me dieron el recibido. Entonces, yo entiendo que a menos que lo cambien por algún motivo, me tendrían que avisar. Está aceptado que ese es el horario, lo que significa que ningún otro curso del primer ciclo lo van a poner a esa hora. Y así sucesivamente, ¿no? Conforme van llegando las propuestas, separan ese horario y ya no lo dejan para otro curso. O sea, normalmente así es, ¿no? Ok, profe, sí, sí entiendo. Bien. ¿Lo descargaron? Sí, profe. Ya nos vemos.